Muchas gracias, María José, también Betty. Muchas gracias por la invitación y la oportunidad de compartir este espacio y este tiempo aquí en la Universidad de La Laguna. Yo quiero ahora compartir una reflexión que forma parte del trabajo de investigación que llevo adelante en la Universidad de Oviedo en colaboración con investigadores de otras universidades acerca de uno de los elementos más importantes, entendemos, para la gobernanza en lo que algunos han llamado la sociedad del riesgo, la actual sociedad transformada por el impacto del desarrollo tecnológico. Y tiene que ver con el papel de la confianza, como he dicho antes, en esta gobernanza, en sacar adelante formas de gobierno sin conflictividad social, en este nuevo marco de relaciones entre grupos sociales que imprime pues, esta transformación vertiginosa de la realidad a través del desarrollo tecnológico. Bien, para empezar, creo que debemos tener en cuenta dos fenómenos que están condicionando la evolución política de nuestras sociedades. Por un lado, una creciente preocupación por los riesgos y también los efectos adversos del desarrollo industrial de base tecnológica y, por otro lado, un creciente protagonismo por parte de una diversidad de públicos muy heterogéneos que reclaman rendición de cuentas, transparencia, espacios de participación, también en el ámbito de la ciencia y la tecnología. Con este trasfondo de preocupación y de creciente dinamismo, debemos también tener en cuenta las recientes crisis alimentarias, sanitarias e industriales que en las últimas décadas, según muchos autores, están produciendo una creciente erosión de la confianza institucional, de la confianza en la administración pública y en la industria. Es verdad que la opinión pública es cada vez más recelosa con respecto a los mensajes de estos actores tradicionales de la industria y de la administración con respecto a la seguridad de los productos y de los sistemas tecnológicos. La que algunos han llamado sociedad del riesgo parece estar transformándose en una sociedad posconfianza o incluso, dicen algunos, de la desconfianza. Vivimos, por resumirlo en un lema, rodeados por tecnología e instalados en la sospecha. Bien, lo que quiero hacer aquí es reflexionar sobre algunas de las claves de la sociedad del riesgo, sobre todo relativas a la comunicación y la gestión del riesgo de origen tecnológico, para comprender o intentar comprender mejor la naturaleza y la dinámica de la confianza en la actual sociedad tecnológica. Sobre esta base voy a defender al final de la presentación el valor que creo que tiene promover una conciencia crítica para generar una ciudadanía culta que contribuya a la gobernanza en esta sociedad del riesgo. Es, por tanto, un largo argumento en el que espero que me acompañen hasta el final. Bien, para empezar, algunas palabras breves sobre la sociedad del riesgo, que será familiar también para muchos de ustedes. Esta es una frase que procede de un sociólogo alemán que falleció hace poco tiempo, Ulrich Beck, de un libro de 1986, donde este autor, Beck, nos decía que nos encaminamos hacia una nueva sociedad en la que el eje estructural no es tanto ya la distribución de bienes, como era la reclamación tradicional en las sociedades, comillas, del pasado, como una menos injusta distribución de los males, una más justa distribución de los riesgos. Es verdad que la tecnología o el desarrollo industrial de base tecnológica ha creado hoy formas de peligrosidad que son cualitativamente distintas a las del pasado. La literatura especializada suele señalar tres rasgos que resumo brevemente. El primero es la posibilidad cada vez mayor de que se produzcan daños catastróficos de carácter repentino o larvado. Catástrofes nucleares, el calentamiento global, grandes vertidos de petróleo,
masivos envenenamientos farmacéuticos, son nuevos peligros que ha hecho posible el desarrollo industrial de base tecnológica, que a diferencia de las amenazas del pasado, ya no respetan fronteras entre países, ni respetan fronteras entre clases sociales. Antes los males afectaban a los obreros, ahora afectan a todo el mundo, ni respetan siquiera, por la magnitud de los mismos, fronteras entre generaciones, entre padres e hijos. En segundo lugar, otro rasgo de los nuevos riesgos de la sociedad actual es la presencia cada vez más intensa de decisiones arriesgadas dentro de la conducta individual, es decir, el modo en el que convivimos diariamente con el riesgo. La extraordinaria variedad de cursos de acción que abre el conocimiento científico y el desarrollo tecnológico a la hora de tomar pequeñas decisiones cotidianas, como por ejemplo de transporte, decisiones de consumo en el supermercado, decisiones de seguir una terapia o usar un tipo de aparato u otro en la asistencia sanitaria, etcétera. Todo esto nos coloca en una situación en la que tenemos que estar tomando constantemente decisiones. En el pasado, bueno, el domingo se comía lo que se comía, uno tenía ganas de un refresco, existía una o dos marcas. Hoy tenemos que elegir entre Light, Cero, Cero, de una marca, de otra marca. Son decisiones constantes, que son pequeñas decisiones y pequeños riesgos que hacen que este fenómeno se coloque en el centro de la vida diaria. Y en tercer lugar, y es muy importante, las amenazas del presente son hoy percibidas como riesgos y no como peligros. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que al decir que algo es un riesgo, no solamente se trata de hablar de daños potenciales para la salud, sino también de imputar responsabilidad a algún agente social por lo que ha hecho o por lo que ha dejado de hacer. Es decir, las amenazas de hoy se transforman en un problema político y un resorte para la movilización de los agentes sociales. Un pequeño ejemplo. He tomado este ejemplo porque es un ejemplo especialmente trágico, dado que fue un terremoto en 2002 que produjo la muerte de 28 personas, casi todos ellos niños de corta edad, de primaria, en una escuela italiana de esta localidad, de la localidad de San Giuliano de Puglia, en el centro sur de Italia. Se produjo un terremoto de 5,4 grados en la escala Richter, cuando la maestra Clementina Simone estaba hablando de geografía, estaba precisamente hablando sobre los terremotos, dado que el Etna estaba entrando en erupción, etcétera, y en ese momento se derrumbó el techo de la escuela. ¿Qué es lo que pasó? Bueno, una gran tragedia, pero inmediatamente después los padres y los vecinos de esa localidad pidieron responsables políticos y pidieron dimisiones. La pregunta es, ¿cómo puede un terremoto, un desastre natural como ese, ser la base para pedir la dimisión de nadie, para pedir responsabilidades? La respuesta la tiene la ciencia y la tecnología, porque lo que en el pasado era visto como un peligro inevitable, hoy es vivido como un riesgo evitable, gracias a la ciencia y la tecnología. En el pasado era una tragedia que se atribuía a la fatalidad, a la mala suerte, a la voluntad sobrenatural o lo que fuera. Hoy día tenemos la ciencia que permite identificar las zonas especialmente sísmicas y la tecnología que permite construcciones antisismo. Y esto, la ciencia y la tecnología, transforma los peligros en riesgos, las amenazas inevitables en riesgos que son la base para atribuir responsabilidad por lo que alguien ha hecho o alguien ha dejado de hacer. El desafío en este contexto, desde las instituciones, es adaptar la toma de decisiones y la comunicación social a un tema tan técnico y complejo como la consideración de frecuencias relativas e incertidumbres, contrapesando distintas probabilidades inciertas y estimando impactos heterogéneos. El panorama a la hora de comunicar socialmente los riesgos es todavía más complejo si tenemos en cuenta la ambigüedad de lo que significa daño o lo que significa seguro, cuán seguro es suficientemente seguro.
así como las disonancias entre la percepción social del riesgo y la estimación técnica del riesgo. Desde el punto de vista técnico, el riesgo se calcula, el llamado riesgo objetivo se calcula de un modo sencillo, como un producto entre dos factores. Uno es la estimación cuantitativa de la probabilidad del daño y otro es la estimación cuantitativa también de la magnitud del daño. Por tanto, un riesgo puede ser, por ejemplo, desde un punto de vista técnico asumible si la probabilidad es muy baja, aunque la magnitud sea relativamente alta, o si la magnitud es muy baja, siendo la probabilidad razonablemente alta. De este modo, se supone, tenemos una base objetiva para tomar decisiones racionales acerca de la aceptabilidad o no de los riesgos. Pues bien, que es el cálculo técnico que usa la Administración, que usan las compañías aseguradoras, que usa la industria de un modo general, sin embargo, es un cálculo que no refleja bien los modos de determinar la aceptabilidad y percibir el riesgo por parte de la población y que causa problemas de gobernanza y de gestión en el ámbito del riesgo. De hecho, una gran diversidad de factores cognitivos y actitudinales influyen en el modo en el que los individuos perciben los riesgos, de forma que esta percepción no solamente depende de la probabilidad y la magnitud del daño. Por ejemplo, como resultado de la investigación psicológica, sabemos que los riesgos voluntarios son mejor aceptados que los riesgos involuntarios. Esto no tiene que ver ni con probabilidad ni con magnitud. Sabemos que el riesgo que el afectado puede controlar se acepta también mejor que aquel riesgo que no se puede controlar. Sabemos que los riesgos de las nuevas tecnologías se aceptan peor que los riesgos asociados a tecnologías familiares. También sabemos que los riesgos que se percibe como justamente distribuidos se aceptan mejor que los injustamente distribuidos, o que los riesgos generados por una fuente en la que confiamos se aceptan mejor que los procedentes de una fuente que no merece nuestra confianza, o que los riesgos con un daño potencialmente reparable también se aceptan mejor que los riesgos con un daño no compensable. También hay muchos otros resultados, como por ejemplo los riesgos que afectan a adultos se aceptan mejor que los riesgos que afectan a niños, etcétera, etcétera. Son elementos muy importantes, determinantes de la percepción y la aceptabilidad del riesgo por parte de la población que no son tenidos en cuenta en el cálculo objetivo del riesgo por parte de las autoridades o de la industria. El problema se complica todavía más con el fenómeno de la amplificación del riesgo. De hecho, los eventos físicos susceptibles de causar daño y de ser reconocidos como riesgo son percibidos de formas muy distintas por distintas fuentes, de forma que se intensifica o debilita la percepción de las amenazas. En particular, como ha sido señalado en la primera presentación, los medios de comunicación no solamente nos dicen que es noticia el establecimiento de la agenda, de qué debemos preocuparnos y en qué medida debemos hacerlo, en lo que llaman el priming, sino también cómo debemos pensar sobre dichos temas o dónde buscar soluciones al seleccionar un modo de presentación de los temas que son noticia. Y no podemos evitar esto. Al presentar una noticia debe seleccionarse un formato, un titular, unos gráficos, debe seleccionarse fotografías, metáforas, anécdotas, etcétera. Es decir, las noticias deben ser, dicho sin segundas intenciones, las noticias deben ser coloreadas, adaptadas a un formato específico, y esto es una forma de construcción social de la realidad, de la que no podemos sustraernos. Hay que construirla de algún modo a la hora de presentarla a través de los medios de comunicación. Pues bien, el resultado de esta construcción es con frecuencia la amplificación del riesgo. Bien, por tanto, la complejidad del razonamiento estocástico, como he dicho, resumiendo lo que he dicho hasta ahora, las incertidumbres y ambigüedades, la disonancia psicológica entre legos y expertos al valorar riesgos,
la tendencia a la amplificación en los medios de comunicación, y no solo en ellos, también en los grupos de interés, junto con las crecientes demandas sociales de rendición de cuentas, genera un terreno muy propicio para la polémica pública y plantea desafíos formidables para la comunicación y gestión del riesgo en la sociedad actual. Bien, en este contexto, dicho esto, suele plantearse el valor crítico de la confianza como activo para la gobernanza de la sociedad del riesgo. La confianza, sabemos, en los gestores del riesgo puede compensar una percepción del riesgo negativa y contrarrestar las posibilidades de instrumentación de esa percepción por parte de los grupos de interés, que tienden a amplificar esos riesgos. Y al contrario, la desconfianza institucional puede llevar a la movilización social y la confrontación de actores sociales, aun cuando los riesgos sean percibidos como riesgos pequeños. En este punto deberíamos preguntarnos en qué consiste la confianza y qué relación existe entre los riesgos y la confianza. Bien, una base elemental de confianza es necesaria para la vida misma de los individuos y también para la vida social. Debemos confiar en nuestros sentidos para la formación de creencias, confiar en la regularidad de la naturaleza para generar pautas regulares de comportamiento, confiar en nuestros profesores para la adquisición de conocimiento. Necesitamos de la confianza como cemento de la vida social. La noción de confianza es una noción compleja, muy compleja. Podríamos decir que a medio camino entre la candidez y el recelo, que comprende una virtud intelectual y una virtud moral, con capacidades cognitivas y afectivas imposibles de describir mediante un algoritmo, mediante un procedimiento sencillo. Desde un punto de vista estructural, la confianza puede entenderse como una relación cuatriádica. Por un lado está el agente que confía, en segundo lugar está el sujeto o institución sobre el que se deposita la confianza, en tercer lugar está el objeto respecto al que se confía, un estado de cosas, una acción, un evento, etc. Y en cuarto lugar, el contexto en el que se ejecuta o implementa la confianza, de forma que podríamos decir que, dado cierto contexto X, A confía en B respecto de C. Los objetos pueden ser de naturaleza muy diversa, pueden ser cosas físicas, estados de cosas, proposiciones, acciones, etc. Puedo, por ejemplo, confiar en que alguien mantendrá su palabra, o que mi coche no me dejará tirado, o que el conferenciante, en este caso yo, sabe de lo que habla. Se puede confiar en cosas muy diversas. La noción de confianza, además, presupone el carácter valioso de C y la capacidad de B, el sujeto o institución en el que se deposita la confianza, respecto a la posibilidad de causar daño a C, así como la relevancia del contexto, por ejemplo, el estado psicológico particular de los sujetos implicados, un posible clima general de irritación que puede afectar al ejercicio de esta relación de confianza. Es una noción compleja. La confianza puede entenderse entonces como una actitud definida por una relación cuatriádica que involucra capacidades cognitivas y afectivas y es ejercida por agentes respecto a sujetos o instituciones y con relación a objetos percibidos como valiosos, dados contextos particulares. En tanto que virtud, la confianza marca las antípodas de otra virtud, la autonomía. De hecho, la confianza y la heteronomía o dependencia están estrechamente asociadas. Confiamos en otros y en este sentido dependemos de ellos para poder alcanzar nuestros objetivos. El concepto de confianza, no obstante, es más restringido que el de dependencia. La confianza implica dependencia, pero no a la inversa, pues podemos depender de alguien, como un preso de su carcelero, sin necesidad de confiar en esa persona. Otras características es la fragilidad de la confianza, es muy fácil de perder, muy difícil de restaurar, etc.
Bien, otros conceptos interesantes asociados a la noción de confianza son los de expectativa, vulnerabilidad y riesgo. La confianza también puede entenderse en términos de lo que esperamos respecto a nuestros semejantes y el mundo que nos rodea. Y en este sentido, la confianza involucra la expectativa de la realización del objeto o acción diana de la confianza. Pero la gente que confía, en tanto que dependiente de otro sujeto o institución para la realización de una determinada acción, se sitúa en una situación vulnerable y, por tanto, de riesgo respecto al fracaso o al incumplimiento. Hay un autor alemán, un sociólogo, Niklas Luhmann, que nos dice a este respecto que la confianza es una forma de reducir la complejidad de la vida social. Es muy interesante su idea. Dice que fijamos, entre comillas, el comportamiento de otros actores como presupuesto para decidir el comportamiento propio en el presente. Y de este modo asumimos un riesgo al reducir de esa forma la incertidumbre. Para poder decidir qué hacer, tenemos que presuponer lo que otros creemos que van a hacer. Bien, en el ámbito de la vida pública, el término confianza suele hacer referencia al juicio sobre el grado en el que una organización satisface las expectativas de los actores sociales respecto al cumplimiento o incumplimiento de su misión institucional, si lo hace con profesionalidad, honestidad, sinceridad, etc. A su vez, podemos entender la credibilidad como una variedad de la confianza, referida únicamente a la comunicación, definiéndola así como el grado en el que los esfuerzos comunicadores de una organización satisfacen las expectativas sociales en términos de honestidad, transparencia y profesionalismo. Bien, pero deberíamos preguntarnos ahora, siendo una noción compleja la noción de confianza, ¿qué cualidad o cualidades están implicadas en la atribución de confianza? De acuerdo con la literatura sobre este tema, especialmente procedente de la sociología y la psicología, la confianza puede entenderse de tres formas diferentes o como haciendo referencia a tres cualidades distintas. Son los tres modos de expresión de la confianza. Podemos decir que confiamos en alguien en el sentido de decir que creemos que esa persona o institución es competente, y posee el conocimiento o la pericia adecuada. Podemos, en segundo lugar, decir que confiamos en alguien o en una institución en términos de atribución de independencia, que es algo distinto, es decir, de la integridad percibida, su falta de sesgo, la sinceridad, etc. O podemos decir que confiamos en alguien o en una institución en términos de empatía percibida, que es un tercer modo diferente. Yo puedo confiar en un amigo no porque lo crea muy competente, ni porque crea que es independiente, al revés, es que sé que me va a favorecer, es mi amigo, y por eso confío en él. Es otra forma distinta de la confianza, basada en empatía o en similitud de valores o cosmovisiones. Bien, esto complica todavía más la noción de confianza. Vamos haciendo una bola cada vez más densa. Dicho esto, debemos reconocer que, por ejemplo, en un ámbito dado, el ejercicio de la confianza puede combinar además distintas modalidades, la competencia, la integridad, la empatía, y además hacerlo con distintas intensidades, variando los agentes que confían y manteniendo estables los sujetos o los objetos en los que se confía, y haciendo de este modo manifiesta la fragmentación social. O bien, la confianza puede asumir distintos valores en esas dimensiones, manteniendo estable el agente y el objeto y variando los sujetos en los que se confía, de forma que una cosa sea la confianza en el mensaje, otra la confianza en el comunicador, la confianza en la institución, etc. Bien, la buena noticia es que conocemos por muchos estudios empíricos los factores que afectan a la confianza. Aquí tenemos una tabla resumida, que no sé si se puede leer muy bien,
Bueno, no es interesante entrar en cada detalle, pero simplemente a modo de botón de muestra, esta tabla procede de un libro de Orwin Wrenn, que se llama Risk Governance, el gobierno del riesgo, la gobernanza del riesgo, donde él resume los resultados de la investigación empírica acerca de los factores que afectan a la confianza, separando, mejor dicho, los factores relativos al mensaje, los factores relativos a la persona que traslada el mensaje, los factores relativos a la institución donde se genera el mensaje y los factores relativos al clima social donde se transmite el mensaje. De forma que sabemos por esta investigación empírica que la claridad y concisión frente al argot ininteligible afecta favorablemente a la confianza atribuida a los mensajes que recibimos, las conclusiones explícitas también afectan favorablemente a los mensajes, la claridad y concisión afecta también a los individuos, los agentes que generan esos mensajes, o la trayectoria positiva de logros o el liderazgo afecta también positivamente a la percepción de la confianza en las instituciones. Esta es la buena noticia. La mala noticia es que no corren buenos tiempos para la confianza. Una consecuencia de las recientes crisis alimentarias, sanitarias e industriales de las últimas décadas, con el trasfondo de las críticas sociales de los años 60 y 70, ha sido el advenimiento de lo que algunos han llamado la sociedad post-confianza. Esta es una frase del sociólogo sueco-americano Ragnar Lobstedt, que procede de su libro Risk Management in Post-Trust Societies de 2009. No es el único que ha utilizado esta frase o una frase similar. Pierre Rosanvallon, el politólogo francés, también tiene la frase la edad de la desconfianza, o el etólogo alemán Irenaeus Eibel-Eibesfeld tiene también un libro titulado La sociedad de la desconfianza, que son de fechas similares a este. Bien, esta sociedad de la posconfianza o de la desconfianza es la consecuencia que parece lógica de las negligencias, las mentiras, los vacíos informativos, el afán de lucro, los sobornos, la corrupción que se ha acumulado en las últimas décadas. Aquí recojo solamente algunos de los casos más llamativos. El aceite de colza en España en los años 80, la sangre contaminada con sida en la Francia de mediados de los años 90, la gripe aviar a finales de los 90, las dioxinas de los pollos belgas en 1999, el antiinflamatorio Vioxx, seguido del medicamento contra el colesterol Lipovay, o el anticonceptivo Yasmin, u otros muchos de Merck, de Bayer, etcétera, que han sido retirados del mercado después de escándalos vinculados a estos nuevos medicamentos, la leche materna contaminada en la China de 2008, la ineficiente descontaminación radioactiva de Fukushima, los automóviles trucados de Volkswagen, son elementos que han ido formando un globo que ha producido una muy importante erosión de la confianza, especialmente en Europa occidental, pero también crecientemente con un alcance global. Como detecta, por ejemplo, esta encuesta tradicional, la World Values Survey, que muestra claramente este descenso de la confianza en la industria y la administración como consecuencia de todas estas crisis, negligencias y afán de lucro que se ha manifestado a través de casos como estos. Bien, por tanto, la opinión pública se muestra cada vez más recelosa respecto a los mensajes de la industria y las autoridades reguladoras respecto a la seguridad de los productos y los sistemas tecnológicos. Algunos factores que he podido recopilar, que creo que afectan a la erosión de la confianza, son los que aparecen en la diapositiva. Primero, los escándalos que he mencionado. Segundo, la creciente dependencia de la ciencia respecto a la financiación privada y los intereses económicos, es un hecho. Tercero, la visibilidad mediática también creciente de la controversia, la incertidumbre y el fraude en ciencia. En siguiente lugar, los mayores niveles educativos en la población, junto a una mayor capacidad para comprender y valorar las aplicaciones de la ciencia por parte de una población crecientemente culta.
También el crecimiento en el activismo ciudadano, tanto en modelos de participación invitada como de participación espontánea no invitada. La creciente aversión al riesgo con la intensificación del desarrollo social y un factor que también enfatiza Lofstedt, que es lo que, haciéndose eco un poco de las ideas contraculturales de los años 60, como la de Herbert Marcuse, lo que él llama la alienación social, resultado del consumismo masivo y la uniformización tecnológica. Bien, desde el punto de vista tradicional, la confianza hace posible una gestión eficiente a través de la producción de capital social. Ahora bien, y este es un punto importante de inflexión en la charla, la confianza es, sin embargo, solo una forma de fundamentar una gestión del riesgo eficiente. Cuando la confianza en los organismos o las personas falla, seguimos dispuestos a depender de ellos siempre que contemos con estructuras institucionales apropiadas, con leyes que se cumplan, con independencia judicial, con transparencia en la gestión, con rendición de cuentas por los poderes públicos, con libertad de información y con oportunidades de participación. De hecho, estas estructuras son estructuras diseñadas precisamente para eliminar la necesidad de confianza o al menos para reducir los costes en caso de que la confianza se vea defraudada. Dicho brevemente, si falla el apretón de manos, lo que necesitamos es un buen contrato. Los efectos de las recientes crisis tecnológicas que he mencionado han erosionado la confianza institucional, como muestran las encuestas internacionales, pero también han producido un fortalecimiento de esas estructuras requeridas para una gestión eficiente a la vez que democrática. De este modo, considero, profundizar en la fundamentación de la eficiencia a través de la promoción de la autonomía y el protagonismo es también profundizar en la consolidación democrática de nuestras sociedades. Por tanto, la buena noticia es que el debilitamiento de la confianza está teniendo un efecto saludable o aparentemente saludable para la democracia en muchos países, como resume el investigador del riesgo Peter Sandman, "Don't trust me, track me". No hace falta que confíes en mí, siempre que yo sea transparente y tú puedas rastrear lo que hago. La pregunta, por tanto, que debemos hacernos en este punto es: ¿estamos sustituyendo la confianza por estructuras institucionales que garantizan la gobernanza? ¿Desaparece la confianza en la sociedad posconfianza? Creo que la respuesta es sí y no. La confianza no desaparece, yo creo que la confianza migra, se traslada y a veces transmuta, cambia de naturaleza. La sociedad posconfianza creo que no es una sociedad de la desconfianza. Y a este respecto creo que la confianza se comporta de un modo análogo al riesgo. La eliminación o reducción de un riesgo, lo que se llama el riesgo diana, para una población, no hace que el riesgo desaparezca, sino que conlleva normalmente el traslado de ese riesgo o de otro riesgo, lo que se llama el riesgo contrapeso, a otra población o la aplicación de un nuevo riesgo para la anterior población. Son las 4 modalidades de intercambio de riesgo que señalan Wiener y Graham en la literatura. El desplazamiento de riesgos, el mismo riesgo lo llevamos un riesgo del mismo tipo lo desplazamos de un segmento poblacional a otro, la sustitución de riesgos, cambiamos el tipo de riesgo para la misma población, la transferencia de riesgos, nos llevamos el mismo tipo de riesgo a otra población distinta, o la transformación de riesgos. Al eliminar o intentar cancelar un riesgo, creamos otro riesgo diferente para otra población. Un ejemplo de transferencia, podemos proceder a la retirada, por ejemplo, del amianto en las antiguas construcciones, y esto permite reducir la exposición a este agente cancerígeno por parte de los usuarios de esas instalaciones.
pero esto solamente lo vamos a conseguir a costa de una exposición mayor a los operarios que realizan el trabajo a ese mismo cancerígeno. Estamos transfiriendo el riesgo de una población a otra población. Un caso de sustitución: podemos sustituir la aspirina por el ibuprofeno para evitar los riesgos para ciertos órganos, pero solo a costa de crear nuevos riesgos para otros órganos diferentes. Le pasa un poco como a la energía, aunque en el caso del riesgo sí se crea, cosa que en la energía no ocurre, que no podemos eliminarla o cancelarla, simplemente cambiamos su naturaleza o la distribuimos de un modo o de otro modo. Bien, creo que algo similar ocurre con la confianza. De hecho, los mismos individuos y grupos sociales que antes depositaban la confianza en el gobierno y la industria, ahora lo hacen en grupos de interés, en ONGs, en los tribunales, asociaciones ciudadanas o el mundo académico. Pero, además de migrar, la confianza también cambia con frecuencia de naturaleza. Por ejemplo, enfatizándose la dimensión de la empatía a costa de la dimensión de la independencia, cuando, por ejemplo, migra la confianza hacia grupos de interés, o la dimensión de la independencia a costa de la dimensión de la empatía, en el caso de que migre, por ejemplo, hacia los tribunales. De aquí, creo, el gran poder que han adquirido en las últimas décadas los grupos de interés, las instituciones científicas, ONGs o asociaciones ciudadanas, y también el ámbito judicial, respecto a la capacidad de influencia sobre el gobierno y sobre la industria. Visto con una ilustración, yo puedo no confiar en ella, porque no la considero independiente, pero sí debo confiar en la competencia de los técnicos que han construido el aparato, el polígrafo. La confianza migra simplemente y cambia de naturaleza. Adaptado este modelo de intercambio de riesgos al caso del intercambio de la confianza, tendríamos un modelo similar donde contamos con la confianza diana y la confianza contrapeso, que es la confianza redirigida, desde el mismo tipo de agente social o hacia un tipo diferente de agente social. Cuando cambia la naturaleza de la confianza, puede pasar de competencia a independencia, de independencia a competencia, de independencia a empatía, de empatía a independencia, etcétera, etcétera. Por ejemplo, un caso de transferencia: retirar la confianza al gobierno por la gestión opaca y controvertida de una amenaza ambiental que denuncian los medios de comunicación. Simplemente dejamos de confiar en el gobierno por estas noticias acerca de esta gestión del gobierno, y esto nos lleva a depositar la confianza, por ejemplo, en organizaciones ecologistas que consideramos más independientes de la industria y, por tanto, más creíbles. Es un caso de transferencia de la confianza. O un caso, en esta ocasión peligroso, de transformación de la confianza. Podemos retirar la confianza a un médico por sus malas noticias sobre una enfermedad que padecemos y su falta de sensibilidad. ¿Para qué? ¿Desaparece la confianza? No, normalmente se redirige con un nuevo tipo de confianza, por ejemplo, hacia un homeópata. Por eso digo que es una transferencia peligrosa, que sí parece capaz de proporcionarnos alguna esperanza y nos habla en un lenguaje que creemos cercano, comprensible, afectivo, etcétera. Son formas en las cuales la confianza se redirige de unos agentes sociales a otros y a veces cambia de naturaleza. Por tanto, creo que no prescindimos simplemente de la confianza para ordenar nuestra vida sobre la base de contratos. No es así. Asumimos un mayor grado de protagonismo y autonomía como agentes en el proceso de gobernanza, incluyendo protagonismo en el proceso de localización de la confianza, en un escenario social fragmentado y en conflicto. Pero también es verdad que la potenciación de la autonomía en detrimento de la dependencia institucional no está libre de amenazas. Estamos estimulando a los ciudadanos a tomar sus propias decisiones sobre aceptabilidad de riesgos, ¿de acuerdo? Y son decisiones no informadas por las autoridades reguladoras, sino por los agentes sociales que resultan en cada momento tener las estrategias de comunicación más eficientes. En un escenario donde alertas infundadas, pero bien comunicadas, pueden causar con facilidad alarmas públicas considerables, por ejemplo, el caso de
de la vacuna triple vírica, que se acusó de causar autismo en niños, etcétera, etcétera. Esto es un peligro tremendo que nos encontramos en este escenario social de la sociedad posconfianza. Bien, en mi opinión, superar la desconfianza institucional requiere abrir la toma de decisiones y los procesos de comunicación a la participación ciudadana y, particularmente, adoptar estrategias de gestión, lo que se llama gestión deliberativa de riesgos, poniendo en acción mecanismos que impliquen a los agentes sociales afectados e interesados. Hay también, no obstante, que ser cautos con la participación ciudadana. Algunas amenazas que han sido señaladas en la literatura son, una clásica es el detrimento en la eficiencia y otra es la opacidad de los interlocutores sociales que entran a formar parte de del proceso de toma de decisiones en esos espacios deliberativos. En mi opinión, en contextos donde hay una alta confianza pública, donde todavía hay una alta confianza pública en los gestores y una baja incertidumbre respecto al riesgo, aun cuando el impacto potencial sea alto, creo que es aconsejable evitar experimentos deliberativos, que pueden crear dificultades para una gestión eficiente del riesgo e incluso socavar esa confianza inicial a través de la entrada de grupos de interés que, enfrentados a la Administración, pueden tratar de aprovechar esos espacios para promover intereses particulares. Si hay alta confianza, es mejor, creo, no crear experimentos con gaseosa que pueden causar un deterioro de esa confianza por la simple dinámica de la vida política, teniendo además en cuenta que son procesos largos y costosos. Por el contrario, en situaciones donde hay una baja, y cada vez por frecuencia son más comunes, donde hay una baja confianza pública en los gestores, sí creo que son aconsejables técnicas específicas de gestión deliberativa del riesgo, aunque la técnica seleccionada debería depender de los motivos de la desconfianza y del contexto donde se produce la desconfianza, teniendo en cuenta que hay 3 modalidades generales de desconfianza: la incompetencia, la parcialidad y la falta de empatía. Son 3 vías de acción que deben diferenciarse. En el primer caso, en el caso de la incompetencia percibida, lo lógico sería reforzar con asesores técnicos o económicos que procedan de organismos con credibilidad. En el segundo caso, donde los reguladores o la industria son vistos como parciales, lo que se requeriría, en mi opinión, es introducir algún tipo de gestión deliberativa basada en la participación invitada, donde por iniciativa de la Administración se invita a los agentes sociales afectados o interesados a participar en ese proceso de caracterización de riesgos y toma de decisiones. Y en el tercer caso, de la colisión de cosmovisiones, de la falta de empatía completa, de los recelos importantes que a veces se producen en el mundo de la sociedad del riesgo, creo que es importante profundizar en esa vía participativa de forma que se expliciten valores e intereses y se creen espacios para la toma compartida de decisiones. De otro modo, creo que es muy difícil superar la confianza cuando esta tiene que ver con la colisión de cosmovisiones. Resumido en un árbol que adapto del Ofsted, en el que no me voy a detener porque tampoco tenemos mucho tiempo, aquí tenemos los motivos de la desconfianza, la incompetencia, la parcialidad y la falta de empatía, que reclaman distintos tipos de solución, o algunas basadas en el asesoramiento y otras basadas en la creación de espacios de participación que pueden tener un output u otro dependiendo de la naturaleza del proceso y la capacidad ejecutiva del mecanismo implementado. Cuando hay confianza, cuando la confianza ha sido restaurada, se puede producir una comunicación del riesgo desde la Administración hacia los públicos, top-down, pero cuando la confianza no consigue restaurarse, no hay más remedio, en mi opinión, que proceder no a una comunicación bottom-up, sino más bien a lo que el National Research Council norteamericano llama una caracterización analítico-deliberativa del riesgo, donde el análisis informa la deliberación y la deliberación orienta el análisis, de forma que hay una co-construcción
de la identificación de los problemas y de las soluciones posibles para esos problemas, no solamente por parte de los agentes institucionales, sino también de los actores afectados en espacios donde se ponen en común los valores, las cosmovisiones y se tratan de buscar puntos mutuamente aceptables, no consensos. Los consensos a veces son ideales y realizables, sino resultados que sean comúnmente aceptables donde todos pierdan algo y todos ganen algo. Bien, los mecanismos, no me voy a detener tampoco en ellos, para hacer posible esos espacios de participación, se encuentran abundantemente estudiados y expuestos en la literatura. Hay mecanismos de participación invitada orientada a la toma de decisiones, que en formatos deliberativos tenemos aquí algunos ejemplos. Podemos encontrar la gestión negociada, el Comité Asesor de Ciudadanos, los congresos de consenso daneses, el debate nacional estructurado, la evaluación constructiva de tecnologías holandesa. Tenemos también formatos de participación invitada orientados a la capacitación para hacer posible la participación efectiva, como por ejemplo las Science Shops, las tiendas de la ciencia holandesas, o las oficinas de evaluación de tecnologías en todo el mundo, que capacitan en este caso a legisladores para no delegar las decisiones sobre técnicos que no tienen legitimidad democrática. Y tenemos también espacios de participación no invitada reactiva, como es la protesta social, como es la litigación, el ir a los tribunales y denunciar, o como es el consumo diferencial, cuando yo decido comprar este producto en vez de este otro, porque tiene esta composición, estos aditivos en vez de este otros, lo que estoy haciendo a través de mi decisión de consumo, junto con la decisión de otros muchos consumidores acumulada, es ejercer una presión en el mercado, sobre la industria, para dirigir las líneas de I+D en una dirección más bien que en otra. Y también tenemos la participación no invitada proactiva, como es el activismo social en los ámbitos de la salud y la alimentación, u otros formatos de lo que Funtovich y Ravez llaman la Extended Peer Review, la evaluación por los impares, como son la epidemiología popular, el monitoreo ambiental participativo, etcétera, donde los grupos sociales también aportan información y no solamente contribuyen a la toma de decisiones. Bien, casi resumido en una imagen, resumo una idea de Steve Miller, un autor británico. Los tomates transgénicos pueden durar semanas sin pudrirse. Esto es un hecho y además sorprendente, que cada vez duran más los tomates. Yo no lo entiendo, pero cada vez duran más. Es verdad que hay mucha gente reticente a comprar estos tomates, este tipo de tomates. También es verdad que quizá podamos convencer a algunos sobre la seguridad de estos tomates, que son seguros, dando información precisa e información comprensible sobre lo seguro que es este producto para la salud. Pero, sin embargo, será difícil convencer a otros muchos, porque para ellos simplemente esta información técnica es absolutamente irrelevante. Lo que quieren es comprar tomates frescos, no tomates que han sido manoseados durante semanas en las estanterías de los supermercados, porque no se pudren. Por tanto, la información científica es solo una pieza importante, pero solo una pieza de un escenario más complejo que debe intentar comprender el comunicador y el gestor, que es el escenario de cómo queremos vivir y qué tomates queremos comer. Conclusión, ¿es la confianza necesaria entonces para la gobernanza en la sociedad del riesgo? En la literatura en teoría política y gestión del riesgo, por ejemplo en Paul Slovic, encontramos con frecuencia la idea de que la confianza es un activo capital para el buen funcionamiento de una sociedad. Es verdad, pero creo que un corolario de esta reflexión es que a veces tiende a sobrevalorarse en menoscabo del escrutinio público y la rendición de cuentas. Las recientes crisis tecnológicas, junto con la intensificación del activismo ciudadano, que demanda participación, han generado un nuevo escenario en el que creo que no es posible ni quizá deseable
recuperar el rol tradicional de la confianza institucional como apoyo principal para el eficiente funcionamiento social. Y la falta de confianza tampoco es necesariamente mala. De hecho, la desconfianza es un principio de la vida democrática. Así lo encontramos, por ejemplo, en los teóricos de la Revolución Francesa o la Revolución Americana. Se decía en la Revolución Francesa, se decía, la desconfianza es el guardián de los derechos del pueblo. Los parlamentos, los controles las comisiones de control, la prensa libre, ejercen un papel fundamental para controlar, por ejemplo, al Ejecutivo. Pero también es verdad que entre el rechazo visceral y la aceptación emocional hay un territorio muy amplio de lo que podríamos llamar la confianza crítica o la desconfianza leal. De hecho, la confianza en los actores no desaparece, solo se modula respecto a la crítica, con respecto a los actores tradicionales, el gobierno y la industria, y se redirige hacia nuevos actores como las ONGs y las universidades, cambiando con frecuencia de naturaleza. Bien, pues creo además que un sujeto activo de esta migración, de esta dinámica de la confianza en la sociedad contemporánea, desde un punto de vista demoscópico, son lo que las encuestas han detectado y etiquetado como, por ejemplo, distrustful engagers, los implicados desconfiados, en la encuesta británica de 2014, los critical engagers, en la encuesta española de 2014, la población mucho, que percibe muchos riesgos y también muchos beneficios, la encuesta iberoamericana de 2007, o lo que Martin Bauer, de la London School of Economics, llama, identificando un nuevo perfil de ciudadano, los escépticos leales. Fíjense qué frase más bonita, los escépticos leales, dice Martin Bauer. Son ciudadanos interesados en la ciencia, ciudadanos bien informados, pero con opiniones cualificadas. No son entusiastas pro ciencia que depositan una fe religiosa en la misma. Apoyan la ciencia, ven los documentales de la 2, a pesar de que solo un 4% dice que ve los documentales de la 2, y probablemente es falso, porque ese 4%, 4 de cada 100, 2 de ese 4 de cada 100 mienten. Otro se queda dormido, lo cual probablemente sea el 1%. Bueno, este perfil es el de los escépticos leales, ¿no? Piensan que la ciencia es en general beneficiosa, aunque son cautelosos también respecto a algunos riesgos que acompañan al desarrollo de la ciencia. Es lo que Martin Bauer llama los escépticos leales, los que se encuentran en el extremo derecho de una U invertida que dibuja la relación entre conocimiento y actitud favorable. A más conocimiento, mejor actitud respecto a la ciencia, pero llega un momento en el que alcanza un techo y esa actitud se matiza, diferenciando lo que es los drones, lo que son las vacunas, de lo que es el fracking, de lo que es la energía nuclear, que puede tener actitudes ambivalentes, etc. Es decir, son actitudes mucho más ricas las que encontramos en estos escépticos leales, que creo que son los sujetos activos de esta sociedad de la posconfianza que dibuja Ragnar Lofstedt. Resumiendo, y ya termino, creo que en un mundo en transformación acelerada por efecto del desarrollo tecnológico, donde el desarrollo industrial de base tecnológica produce nuevas formas de peligrosidad, generando incertidumbre y vulnerabilidad, en un mundo donde la ciencia y la tecnología es crecientemente dependiente del mundo del comercio y de los negocios, en un mundo donde la complejidad creciente de las instituciones y los sistemas tecnológicos tiende a producir la opacidad de las organizaciones y el anonimato de aquellos que toman decisiones de las que depende nuestro bienestar. Antes sabías de quién quejarte, ahora, ¿qué? Llamas a un número de teléfono para protestar por un recibo y te recibe una máquina que te empieza a marear apretando botones, y después te recibe un operador que probablemente está en Sudamérica, que tiene un protocolo que seguir y no eres capaz de resolver tu problema, no tienes a quién protestar. Es terrible este anonimato creciente de las organizaciones y de las empresas. También en un mundo donde penetran las epidemias mediáticas y la credulidad online, o con una diversidad de actores pugnando en la arena pública, creo que en este mundo de la sociedad posconfianza una cierta dosis de escepticismo y cautela,
Una ciudadanía crítica y familiarizada y leal con la ciencia es fundamental para generar rendición de cuentas y participación y también para contribuir a la gobernanza de la sociedad del riesgo. Resumido en una frase muy breve, creo que la conciencia crítica y una cierta desconfianza institucional no son un problema, al revés, son un recurso muy valioso hoy para la ciudadanía en la actual sociedad tecnológica. Muchas gracias.